Muy bien, hermanos. Quisiera recordarles que nos propusimos ver paso a paso, por decirlo así, en detalle, el tema de la preocupación del apóstol Juan en su primera y segunda carta, que sin duda resalta el hecho de que seguramente había algunas cosas en las iglesias que estaban perturbando la verdad y también la sana doctrina. Por eso, insisto, aquella expresión de Juan, de los que dice salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y las razones que Juan presenta al respecto es que también había algunos intentos de enseñanzas que distorsionaban la verdad que habían aprendido, que habían recibido, y que era importante, por lo tanto, tener cuidado con ello. Entonces, hablábamos hace algunas semanas con relación a la doctrina de Cristo, que les dice Juan, que tengan cuidado de que incluso cualquiera que llegase a sus hogares no llevando la doctrina de Cristo, pues no les dijera ni siquiera bienvenidos. A veces se podría pensar que más bien, ¿qué comprende como considerar la doctrina de Cristo? Bueno, no tendríamos que hacer ninguna clasificación, pero hicimos una definición de algunos aspectos que consideramos fundamentales en el mensaje de la palabra de Dios y especialmente en el mensaje del Evangelio. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta que algunos elementos, como ya lo dijimos, son fundamentales de la verdad. Algunos otros elementos no es que da lo mismo que se haga de una manera o de otra, sin embargo, no afecta en realidad diríamos, las verdades fundamentales de la palabra. Yo lo había definido como el de forma, uno de fondo y otro de forma. El fondo, aquellas cosas que deberíamos de tener cuidado sobre lo que escuchamos y recibimos. ¿Por qué? Porque pueden, sin duda, ser introducción de aspectos doctrinales que pueden afectar nuestra convicción de la verdad. Y a veces podríamos pensar, si realmente lo hace, pues sí lo hace. Y sí termina haciéndolo en muchos cambios en su forma de pensar, en su forma y sus convicciones de ver las cosas. Entonces hoy quisiera tocar el punto de la doctrina de la salvación. Hoy en día, precisamente debido a estos elementos que tenemos a disposición, como son las famosas redes sociales, el YouTube y todo eso, inevitablemente, muchos creyentes pues escuchan muchas cosas, escuchan a muchos predicadores, escuchan a muchas personas que pues graban mensajes, algunos buenos, otros que tendríamos que tener pues mucho discernimiento para saber si lo que están diciendo es realmente conforme a la verdad. Sin embargo, la exposición a muchos de estos predicadores que gustan de grabar mensajes en estos medios, pues también muchos cristianos están constantemente escuchando, algunos, insisto, que pues son buenos mensajes, otros que insistiría, necesitaríamos pues tener mucho cuidado sobre lo que enseñan y lo que dicen. Dice en la carta a los Romanos, en el déjenme poner esto aquí, abrir mi Biblia aquí en la misma pantalla. No lo voy a poner para compartir pantalla, pero sí lo voy a abrir para leer yo.
Nada más voy a tratar de minimizarlo un poquito esto. Ok, dice en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, si me acompañan, por favor. Dice en el versículo 18. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una iglesia conformada, aceptada, reconocida como una iglesia verdadera, cuya confianza en su vida fue puesta en Cristo, y esa fe la fue y empezó a ser divulgada para otros. Perdón, leí el versículo 8. Voy a leer el 18 ahora también. Dice, porque la ira de Dios, en el versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Decía yo ahorita que escuchar muchas doctrinas, muchas enseñanzas, sin el cuidado de si lo que se dice realmente es verdad o no, o está dicho conforme a la verdad o no. Y se tiene que tener cuidado en discernirlo. Aquí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La pregunta podríamos hacernosla de la siguiente manera. ¿Cuál es la razón principal del evangelio al mundo? ¿Cuál es la razón primordial de estas buenas noticias al mundo, a las personas, a la gente? En otras palabras, ¿cuál es el mensaje central del evangelio al mundo? Pues lo que el apóstol Pablo habla acerca del evangelio, que nos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La razón primordial, podríamos decirlo, no es la única, porque la salvación nos lleva a muchas cosas más de la gracia de Dios, pero la razón del mensaje es las buenas noticias de la salvación para todo aquel que quiera creer en Jesucristo. El Señor Jesucristo también lo declaró en Juan 3:16, cuando seguramente conocen todos este pasaje de memoria, cuando en Juan, en el Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto habla del amor de Dios, no solo al pueblo de Israel, que en su momento se estaba cumpliendo el plan de Dios para que los primeros, los de la circuncisión, como se podría decir así, primero ellos para que escucharan, pero el mensaje de la salvación no era exclusivo para ellos. El mensaje de la salvación es para todos. Entonces, el Evangelio manifiesta el poder de Dios para la salvación. La pregunta que dejamos en la ocasión anterior y que daríamos, por lo tanto, seguimiento al ver el tema sobre la doctrina de la salvación era, ¿se pierde la salvación? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Es segura la salvación para la eternidad? ¿Eres salvo? Y si eres salvo, ¿cuál es la razón por la que consideras que eres salvo? ¿Qué hiciste para ser salvo? Etcétera. Quisiera que estas preguntas estuvieran presentes.
Es decir, ¿eres salvo ahora? ¿Estás seguro de tu salvación? 2, la pregunta controversial, y vamos a dar ahorita algunas razones del por qué se convierte en una pregunta controversial, no por la escritura, sino por el uso justamente de algunos pasajes de la escritura que pareciera que fundamenta algunas desviaciones. Yo enfatizaría, insisto, el hecho de que de un tiempo para acá se podría decir que de la Edad Media, especialmente en los reinos europeos, en los reinos-estado de Europa, se empezó a gestar lo que llamamos, o lo que en la historia se ha determinado como la Reforma. La Reforma se gestó básicamente entre el año, en el siglo más bien, 15, 16, etcétera. E implicó algunos elementos importantes que desde entonces se han venido, de acuerdo a la tendencia doctrinal de algunas iglesias, enfatizando en 5 elementos que ahorita vamos a tocar. Pero lo primero y más importante, ¿qué dicen las escrituras acerca, por lo tanto, de la salvación? ¿Cuál es la enseñanza de las escrituras con relación al mensaje central del evangelio? Si pensamos del evangelio, como hemos dicho hace un momento, es las buenas nuevas de la salvación. Y es importante que todo mundo se entere de esas buenas noticias, porque si son buenas noticias, significa que es algo que Dios está ofreciendo a los seres humanos en su condición de pecadores. Entre los aspectos doctrinales que tocamos hace algunas semanas estaba la doctrina del pecado. El hombre es pecador y por lo tanto el ser humano se hace necesario ser librado, ser rescatado, ser salvado. La palabra salvado significa ser eso, liberado de alguna circunstancia de peligro o de riesgo. Y el Evangelio anuncia no solo la noticia de el mensaje, la noticia de la puerta, de una puerta a la salvación, es decir, o más bien la única puerta a la salvación. 2, el Evangelio anuncia cómo es, cuándo, cómo, dónde y por quién. El Evangelio, incluso sería bueno que se diera un repaso por todos con relación a la lectura de la carta de los Romanos, que algunos han definido, y yo creo que bien, el detalle de la salvación, los detalles del Evangelio. La carta de los Romanos nos puede ayudar mucho a tener una clara definición, detalle, etcétera, de la salvación y del mensaje central del Evangelio, la salvación. Entonces, el primer punto es que el plan primordial del Evangelio es la salvación. Vamos a leer, además de lo que ya leímos en Romanos, en Lucas capítulo 1, versículo 77. Si alguien me ayuda, sería bueno para que tengan la oportunidad de apoyarnos. Lucas 1, 77, Lucas capítulo 3, versículo 6 y Hechos 4, 12. Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento. El mensaje del Evangelio es para dar conocimiento de sus pecados y salvación. ¿Sí? Lucas 3:6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne. El mensaje es universal, es para toda carne. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el mensaje va dirigido a todo mundo.
a todo mundo. No necesariamente, y lo sabemos, todo mundo recibirá las buenas noticias de la salvación para creer, pero el mensaje es para todo mundo. Hechos 4:12. Si alguien lo tiene. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. En ninguno otro. La Biblia, el Evangelio, define claramente por qué el ser humano necesita la salvación, por medio de quién es la salvación. Sin ninguna duda, no hay ninguna referencia a otra manera, forma, religión, doctrina, filosofía, etcétera, para llegar a esa gracia y a esa bendición de la salvación. Solo mediante uno solo, que dice, porque no hay ningún otro, ¿sí?, por quien podamos ser salvos, sino solo por Jesucristo. No hay, insisto, doctrina, filosofía, religión, modo de pensar, decisión diferente, etcétera, sino es a través del Señor Jesucristo. Como Él lo dijo en Juan capítulo 14 a los discípulos, también, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe, según el mensaje del Evangelio, ninguna otra manera de ser salvo. Alguna ocasión decíamos también, de acuerdo a Mateo capítulo 1, decíamos que Mateo hace una referencia a aquel pasaje de Isaías cumpliéndose en Cristo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Y el apóstol Mateo hace referencia a ese pasaje de Isaías, por supuesto, aplicándolo al Señor Jesucristo. Y decíamos, a ver, uno es el nombre en cuanto a su identidad, Emmanuel, Dios con nosotros. El otro es el nombre con relación a su identidad como persona, como individuo, pero también la razón de su ser, la salvación, que es Jesucristo, que es Jesús Salvador. Entonces, enfatizando una vez más, el mensaje primordial, el plan primordial del Evangelio es la salvación. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, si alguien lo quiere leer, por favor. ¿6 al 9? Sí, por favor. Sí, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias. Muy bien, incluso Pablo se pone a sí mismo como alguien que igualmente no puede ni debe alterar el mensaje dado por el Señor Jesucristo. Cuando habla de otro evangelio es justamente porque los hermanos en las iglesias de Galacia o en la región de Galacia estaban cayendo también en el riesgo de escuchar doctrinas que no tenían que ver con el evangelio puro que habían recibido. Entonces, no hay otro evangelio, no hay otra forma de ser salvo, no hay otras buenas nuevas, sino aquellas que conforme a las escrituras nos han sido dadas. Entonces, si así es, el concepto de otro evangelio de acuerdo a las escrituras no hay. La interpretación
es donde vamos a batallar. La interpretación no por la verdad, sino por los hombres en relación a lo que es la razón primordial del Evangelio y específicamente de la salvación dada. Muy bien. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 26, si alguien me lee, por favor, ese pasaje. Digo, lo lee. ¿Algún varón que esté por ahí? Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 26. Sí, por favor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Cristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Bien, muy bien. Entonces, no hay otra forma de entrar al cielo, no hay otra forma de adquirir la salvación, si no es a través de Cristo como el único, no solo mediador entre Dios y los hombres, sino el único nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. Entonces, no hay, enfatizando, otra manera de llegar a la salvación si no es a través de Cristo. ¿Por qué requerimos la salvación? En Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. La razón primordial del por qué necesitamos la salvación es justamente por el pecado. Obviamente desde el Antiguo, todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde la caída de Adán y Eva en el pecado, nos han mencionado insistentemente en la condición de condenación del ser humano. Necesitamos la salvación, necesitamos ser librados del riesgo de morir eternamente. De hecho, ya estamos muertos en espíritu, por lo tanto requerimos de la salvación, de un nuevo nacimiento. Entonces, del por qué requerimos de la salvación es porque dice la Escritura que todos hemos pecado. La Escritura dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. La paga del pecado es muerte. La única condición a la que nos lleva el pecado es a la muerte. El único final, el único destino al que lleva el pecado es a la muerte. Por eso, la intervención de Dios mediante el Señor Jesucristo es para la salvación, ¿sí? Para librarnos justamente de esa justa condenación por causa del pecado. Ahora, si el ser humano es pecador, si el ser humano está en la condición justa de la condenación y el Evangelio nos habla acerca del mensaje de las buenas noticias para la salvación, significa que la salvación
proviene de Dios, no de los seres humanos. Por lo tanto, la salvación se puede decir es un don de Dios. Ahí mismo en Romanos 6:23 que acabas de leer, Marcos, si lo quieres volver a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. La dádiva es un don, es un regalo inmerecido por la gracia de Dios. La salvación, por lo tanto, es un don de Dios. Es algo que Dios da, no es algo que merecemos. Y esto ya nos empieza a decir algo con relación a lo que nosotros podemos o no pensar de la salvación. La salvación es un don de Dios. No es algo que nosotros ni merezcamos, ni logremos, ni alcancemos por nuestras propias obras, como ya dijimos con relación a la justificación. No es algo que nosotros logremos o podamos alcanzar en base a nuestro propio andar, o nuestra propia justicia, o nuestras propias intenciones. La salvación es un don de Dios, es algo que Dios ha hecho para nosotros y solamente se adquiere por medio de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, si alguien lo quiere leer, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es, por pura gracia, por la gracia somos salvos por medio de la fe. No hay otra manera, ¿verdad? No es de vosotros, ¿sí? Entonces, pues la salvación es un don de Dios, es un don que se alcanza por la pura gracia de Dios mediante la fe. La fe es necesaria por parte del ser humano. No, la fe no es de Dios, la fe es del ser humano. ¿En qué sentido aplica la fe? La fe, si lo decimos en el término que es la confianza, es depositar nuestra confianza plena, absoluta, total en la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Él es realmente nuestro sustituto en la muerte en la cruz que condena el pecado. En Romanos capítulo 8 dice que Él fue hecho pecado, condenación por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Es decir, no existe, por lo tanto, una acción propia, no existe una acción humana en cuestión de obras o logros que nos hayan llegado a llevar a ser merecedores de la salvación. La salvación, insisto, es un don de Dios, es un don por la gracia de Dios mediante la respuesta al Evangelio de Dios, es decir, la fe. Merecíamos entonces una separación, una justa condenación por causa del pecado, y así lo dice la Escritura: el alma que pecare ciertamente morirá. Merecíamos una eterna separación de Dios. Isaías 59:2, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es, el pecado genera una separación eterna de Dios. Sí. Esa es la condición humana, esa es la situación espiritual de los seres humanos sin Cristo. Cuando no teníamos al Señor, el pecado generaba una separación, diríamos, un hoyo profundo de separación entre Dios y nosotros. Y no nos era posible, por cuanto somos, como dicen Romanos y se leyó, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El puente tendido no lo puede dar la religión, no lo puede dar la filosofía, no lo puede dar nuestras obras, no lo puede lograr
nada de lo que nosotros intentemos hacer. El puente tendido hacia la salvación, y como el Evangelio lo anuncia, las buenas noticias de la salvación es un don de Dios, ¿sí? Y es el puente extendido de Dios para que nosotros que estábamos separados de Dios por causa del pecado, pudiésemos regresar, pudiésemos entablar, pudiésemos ser regenerados, pudiésemos ser hechos, nacidos de nuevo para una nueva relación con Dios mediante el perdón de pecados, el arrepentimiento y perdón de pecados que anuncia el Evangelio. Ahora, Dios se hizo hombre y cargó con nuestros pecados en la cruz. En Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. Si alguien lo tiene. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, sabemos que entonces Dios mismo se hizo carne porque era necesario que así sucediera. ¿Sí? Dios en su condición, como dice la Escritura, Dios es espíritu, en su condición no estaría limitado, hubiese estado limitado para este logro. Dios requería enviar a su Hijo, el Padre requería enviar al Hijo para cumplir este propósito hecho pecado por nosotros y en la condición humana, en la condición propia del pecador. Entonces el verbo se hizo carne. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así es, él en su cuerpo, ¿verdad? Por eso era necesario que se hiciese carne, estar en la misma condición del pecador, para que en la misma condición del pecador poder llevar en él el pecado de todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Uh-huh. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Él pagó por nuestros pecados. Entonces, Dios se hizo hombre y cargó con nuestros pecados en la cruz. ¿Sí? Esa es justamente los detalles, diríamoslo así, del mensaje de la salvación. ¿Sí? Son los detalles, por qué, cómo, cuándo, quién, dónde. ¿Sí? Es entonces la razón por la que el Señor se hizo carne es porque en esa condición iba a llevar los pecados nuestros para que nosotros pudiésemos ser verdaderamente sustituidos en la cruz del Calvario. El Calvario o la cruz solo fue el medio, ¿sí? Fue el medio. En su momento, ese fue el medio que conforme a las Escrituras se iba a cumplir. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, fue dicho mucho tiempo atrás. Todos los que me ven menean la cabeza, diciéndome, confío en Dios. Y el Señor estaba ahí puesto en la cruz, según el Salmo 22, puesto
en su cuerpo, expuesto en su desnudez, allí para que se manifestase justamente que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz estaba siendo sustitutoria para el hombre pecador. Y digo hombre genérico, el ser humano, ¿verdad? Muy bien. Somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo. Ya dijimos ahorita Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así es. Se cumple entonces en el Señor Jesucristo plenamente el medio de salvación, que es Cristo, y se cumple así también el rescate por la gracia de Dios en Cristo. No hay obra humana, no hay religión humana, no hay medio humano, no hay puente humano que pueda lograr alcanzar la salvación por sí mismo. Es la intervención de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que llevó en él en la misma condición del que tenía que ser rescatado el pecado. Por lo tanto, podemos entonces decir que los primeros 5 puntos es: la salvación es un don de Dios, no es de los hombres. Somos salvados de una justa condenación, porque la paga por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Merecíamos una eterna separación de Dios, es decir, nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, como diría Isaías. Dios se hizo hombre y cargó con nuestros pecados en la cruz. Es evidente que el acontecimiento de la cruz era en sustitución del pecador. Somos perdonados, punto 5, somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo, porque por gracia sois salvos. Pero también la salvación es eterna. Es decir, no es un elemento temporal, no es un don temporal, no es un don que esté condicionado a las circunstancias humanas, puesto que ni siquiera fuimos nosotros quienes intervenimos en la salvación por la imposibilidad que nos da justamente el pecado. El Señor Jesucristo diría algunas ocasiones, el hombre malo no puede hacer cosas buenas, el árbol malo no puede dar frutos buenos. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones mencionó: si no creéis, no van a ir a donde yo voy, en vuestros pecados moriréis. Y en una eterna separación de Dios, decía Isaías, ¿no? En una eterna separación de Dios. La salvación es eterna. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el contraste. La vida eterna no tiene fin. La eternidad no tiene ni principio ni tiene fin. La vida eterna, por lo tanto, es eterna. Es decir, no puede tener temporalidad, no puede tener un tiempo sí, y bajo esta condición se mantiene. Si se pierde esa condición, entonces ya no se mantiene.
Y también en Romanos capítulo 10, versículo 9, si alguien lo quiere leer, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ajá. Es decir, hay temporalidad en la salvación, no, la salvación es eterna, ¿sí? Y además no puede haber temporalidad porque no corresponde a ninguna acción humana en cuanto a alcances hacia la salvación, ¿sí? Entonces, ¿puedo tener seguridad de la salvación eterna? Por supuesto que puedo tener seguridad sobre la salvación. Es decir, aquel que realmente es salvo para la eternidad. No es, según el Evangelio, la salvación provista en forma temporal bajo la condición en que nosotros vivamos. Sin embargo, dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Decíamos en algunas ocasiones anteriormente, ¿cómo se puede, más bien creo que fue la anterior, cómo se puede manifestar que realmente creímos? Pues hay dos. Una es, obviamente, porque Dios lo dice. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una verdad y una experiencia unipersonal. Nadie más la puede tener por ninguno de nosotros. Solo nosotros podemos tener la certeza de la salvación, que es precisamente confirmada por el testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu de ser salvos. 2, las obras que el Señor Jesucristo dice manifiestan justamente eso también. Por sus obras los conoceréis, o por sus hechos los conoceréis. En el principio, cuando se empezó a predicar públicamente el Evangelio, pues había una clara evidencia de los que eran de Cristo y los que no eran de Cristo. Es decir, hay una vida nueva y por lo tanto hay obras nuevas como fruto de la salvación, no como elemento para alcanzar la salvación. La seguridad de la salvación, conforme al Evangelio, no está bajo el dominio, bajo la condición de la vida humana. ¿Por qué no puede estar bajo esa condición? Porque justamente la tendencia del pecador, pues es el pecado. ¿Sí? Entonces, si estuviese condicionada a ello, pues entonces perderíamos, sin lugar a dudas. ¿Sí? Perderíamos todos. Requerimos, por lo tanto, la confianza en la seguridad plena de la salvación. Dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13, por favor, si alguien lo quiere leer. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti será la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es. Entonces, no menciona en lo absoluto alguna condición propia más que el hecho de recibir por fe, la confesión de fe. Es decir, el reconocimiento pleno de que no hay ningún otro medio, ninguna otra forma, ninguna otra manera de ser salvo, ¿sí? Si no es a través de Cristo. Y dice, será salvo, ¿sí?
Para esto he venido, decía el Señor algunas ocasiones, para darles vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, también dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es decir, la seguridad de la salvación la podemos considerar así como tal. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Sí? No existe ninguna razón para dudar en relación a la seguridad de la salvación. La salvación realmente no se pierde. ¿Sí? Vamos a pensar en varios elementos que decíamos al principio generan en algunos controversia. Hay dos elementos que se dieron a partir de la Edad Media que ha afectado justamente desde que se empezó a generar el elemento de las llamadas denominaciones evangélicas. Y ahí es donde yo les decía, cuidado con lo que muchas veces escuchamos. Si escuchamos a todo mundo, si escuchamos todos los mensajes, si escuchamos muchos mensajes de predicadores y en cualquier lado, debemos tener mucho cuidado. Porque a partir de la Reforma se generaron algunos grupos reconocidos como denominacionales. Y las diferencias entre tendencias doctrinales. Se puede decir que hay dos tipos de tendencias, pero esto no tiene que ver con la Biblia. Lo voy a mencionar solo para que lo conozcamos y sepamos de dónde vienen en ocasiones algunas tendencias doctrinales y algunos que pueden pensar que la salvación se pierde, lo cual contradice lo que acabamos de ver. La salvación provista por el Evangelio es, primero, pues decíamos ya, es un don de Dios. Y es un don de Dios porque el ser humano estaba bajo una justa condenación. ¿La obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar? Sí. La salvación se recibe por la fe mediante la acción de la gracia de Dios. Y podríamos mencionar muchos más pasajes, además de estos que hemos mencionado. Y ahora insisto, ¿la salvación se pierde? Pues lo que acabamos de ver es que la salvación es eterna. ¿Puedo tener seguridad de la salvación? Pues lo que acabamos de leer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O también, como en Romanos se acaba de leer, confiesa para salvación. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Qué sucede en ocasiones para pensar que algunos que pareciera que siendo salvos se perdieron? Y digo, pareciera que siendo salvos se perdieron. Miren, esto lo tenía para el último ejemplo, pero lo voy a dar de una vez. Todos pensemos, por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote era uno de los que conformaban en todo el tiempo hasta previo a la crucifixión, formar parte diríamos, del grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Cualquiera que veía a los 12 que estaban siguiendo al Señor todos los días, en cualquier lugar, entre ellos estaba precisamente Judas Iscariote. Judas Iscariote, a la vista de todos los demás, era uno de los 12 seguidores de Cristo. Y digo 12 permanentes, porque hubo muchos otros que en alguna ocasión, pues continuaron o no continuaron, de los cuales ignoramos sus nombres y cuántos eran. Pero según el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, se nos revela que cuando el Señor les habló acerca de su cuerpo y de su sangre, pues muchos dijeron, no, pues es dura esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Y algunos se fueron. Fue cuando vino aquella pregunta del Señor, ¿y ustedes también se quieren ir? Quiere decir que muchos de los que le seguían hasta ese momento se fueron. Judas, a la vista de todo el mundo, era uno de los 12 que en ese momento le estaban siguiendo. Convivía con ellos,
Lucas veía todas las cosas que todos los demás 12 vieron, los milagros, las señales, los prodigios que el Señor Jesucristo había realizado, y todo parecería indicar que Judas era parte de ellos. Sin embargo, la Biblia nos revela que había elementos de Judas que algunos ignoraban. Era el encargado de la bolsa y se pasaba lo que estaba en la bolsa a otra bolsa, a la de él, ¿verdad? Tomaba de ahí dinero. Judas, al final, obviamente sabemos, salió a la luz que Judas realmente no era un seguidor genuino del Señor Jesucristo. Fue quien le entregó en la cruz para que fuese capturado y por lo tanto condenado a la cruz. ¿Qué pasó entonces con Judas? Podríamos decir que Judas, porque anduvo y estuvo ahí todo ese tiempo siguiendo a Jesús, ¿era salvo? Es obvio que no. Tuvo la oportunidad de escuchar lo que Jesús dijo todo el tiempo. Tuvo la oportunidad de ver lo que Jesús hizo todo el tiempo. ¿Disfrutó de algunos de los beneficios justamente de ello? Por supuesto que sí. Comió de los panes multiplicados, vio personalmente los milagros realizados, etcétera. Es decir, ahí estaba este hombre aparentemente siguiendo a Jesús, pero no era parte de ello. Al final se reveló que él no era parte de ello. En la iglesia, hermanos, habrá personas que pareciera que son parte de, pero al final se verá, como diría Juan, que salieron porque no eran realmente de nosotros. El crecimiento de la iglesia se da no solo con trigo puro, habrá también cizaña. Y algunos pensarán que como esas personas estaban justamente ahí, pues, ¿cómo es que se salieron? ¿Cómo es que se alejaron? ¿Cómo es que se fueron? Y algunos pensarán, entonces quiere decir que esas personas, siendo salvas, perdieron la salvación. No, en realidad nunca fueron salvas. En la Edad Media decíamos ahorita que se dieron algunas controversias doctrinales. Entre esas controversias podemos resaltar dos elementos. Y esto lo digo, insisto, porque tal vez algunos pudieran escuchar doctrinas en los cuales hasta pudieran tener ciertas convicciones de que la salvación, por ejemplo, se pierde. La salvación no se pierde. Pero bueno, la definición de dos doctrinas y que algunas iglesias se conformaron, especialmente iglesias denominacionales como iglesias presbiterianas, asambleas de Dios, iglesias como las pentecostales, iglesias como las apostólicas, etcétera, que tienen justamente esas tendencias doctrinales de dos personajes de la Edad Media. Uno de ellos fue Calvino, ¿sí? Y otro fue Arminio, Jacobo Arminio. Estas dos personas tuvieron una, no frente a frente, puesto que aunque fueron en cierto sentido contemporáneos, Arminio especialmente, bueno, pues él nació después de Calvino, pero prácticamente fueron, diríamos, contemporáneos. 5 puntos principales que ahora se reconocen como diferencias de opinión o de confesión doctrinal, podríamos decirlo así. ¿Sí? ¿Qué denominaciones se podrían considerar arminianas? Pues dentro de ellas están las iglesias pentecostales, que cuando empezaron allá por 1906 más o menos la formación de estos grupos de denominación pentecostal, para que también tengamos una clara idea, que no vienen desde el principio, o sea, estas son denominaciones que se formaron tienen sus fechas, vamos a decir, más o menos de formación. Las asambleas de Dios, las iglesias pentecostales, etcétera. Y por otro lado, calvinistas, bueno, algunos se clasifican a sí mismos con tendencias de doctrina calvinista, como son las iglesias presbiterianas, bautistas reformadas, etc. ¿Cuáles eran estos puntos? Uno de ellos en especial es que
Por ejemplo, en el caso de Calvino decía que la depravación del ser humano es absoluta y total. El ser humano es un pecador necesario, necesita salvación. Otro elemento es la elección incondicional. Ellos hablan mucho de la predestinación necesaria para la salvación. Si no estás destinado para la salvación, no puedes ser salvo, por más que quieras. Esa es, por lo tanto, lo que llaman ellos una expiación limitada. Es decir, que si tú no eres parte, aunque escuches el Evangelio y aunque en cierto sentido el Evangelio también sea para ti, pero si no estás dentro de esa, diríamos, elección predeterminada, aunque quieras, no puedes ser salvo. Ellos también, dentro de sus puntos doctrinales, está la gracia irresistible. Es decir, que si tú no quieres ser salvo, pero estás elegido, entonces tendrás que ser salvo. Y la otra es la perseverancia de los santos. Es decir, que efectivamente Calvino confesaba que la salvación es para siempre. ¿Cuál era la diferencia con relación a la otra doctrina de donde provienen algunas iglesias denominacionales, entre las que ya dijimos? Que Arminio decía que la elección, el hombre efectivamente es pecador, pero tiene la manifestación de su libre albedrío. Puede elegir qué va a hacer. Otra es una elección condicional, es decir, es la decisión del ser humano quien define. La redención, decía Arminio, es universal o es una expiación general. No existe en las Escrituras más que un solo mensaje, es el mensaje de la salvación, es lo que el Señor Jesucristo dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a llamar al pecador al arrepentimiento. No encontramos en las Escrituras visiblemente por ejemplo, el bautismo de los infantes como una decisión no de los infantes, sino de los padres sobre qué doctrina habrán de seguir. ¿Sí? El catolicismo, por ejemplo, piensa que la salvación se pierde. ¿Sí? La elección es no del infante, sino del adulto. Por eso el bautismo de pequeños que no tienen manera de decir, de estar conscientes de su pecado y elegir por medio de la gracia de Dios y por medio de la fe, la salvación. Entonces, no hay manera de pensar que en ese momento la elección de la salvación sea elegida. Otro elemento de los arminianos es que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Es decir, me resisto a seguir al Señor, me resisto a seguir a Cristo, me resisto a seguir la verdad. El Espíritu Santo no puede hacer nada con relación a eso. Y por último es el caer de la gracia o perder la salvación. ¿Sí? Si escuchamos a alguien que tenga una tendencia, por ejemplo, no lo diga, necesariamente lo diga así, pero con tendencia doctrinal con relación a Arminio, pues va a ser esta su convicción. Y esto es lo que va a enseñar, que la salvación se pierde. Estos dos, Calvino y Arminio, son solamente hombres. Y ellos hicieron en su momento una confesión de fe, lo que llamaríamos una confesión de fe. Una confesión de fe es una especie de definición en puntos sobre qué es lo que creen. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, esto lo digo solo en forma informativa. La palabra de Dios es la única fuente de autoridad espiritual. La palabra de Dios es la única fuente que nos puede y nos habla la verdad. La palabra de Dios es la única de confianza para nosotros, plena y absolutamente.
No seguimos y no seguiremos y no deberíamos de seguir tendencias doctrinales, confesiones doctrinales, sino aquellas que salen fundamentalmente de las Escrituras. La palabra de Dios y la profecía de la palabra de Dios no es de interpretación humana, ¿sí? Sino que la profecía fue dada por el Espíritu de Dios. Es decir, el apego, como diría Pablo a Timoteo, ¿sí? El conocimiento de las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y las Escrituras son para nosotros y para nuestro bien, capaces de redarguir, corregir, instruir y preparar al hombre para que enteramente preparado sea capaz de hacer todo lo que Dios quiere. La palabra de Dios para nosotros es la única fuente de autoridad espiritual y es la única base doctrinal que debemos seguir. La palabra de Dios proviene de Dios como su autoridad y también su voluntad y su obra. Entonces, sí hay en nuestros tiempos, sin duda, doctrinas que clasifican tendencias doctrinales. Pero si hablamos de la doctrina de Cristo, como diría el apóstol Juan en la segunda carta, versículo 9, perdón, nada más tiene un capítulo, versículo 9, ¿sí? Acerca de la doctrina de Cristo y que no debemos separarnos de la doctrina de Cristo. Lo que él estaba diciendo es, no nos separemos de la doctrina y la enseñanza, por lo tanto, del Señor Jesucristo. Calvino decía que una vez salvado, no importa, ya la salvación no se pierde. Arminio decía que sí. Uno se basa en el hecho de ser verdaderamente salvado. Y el otro en el riesgo de no cuidar la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. He venido a buscar y salvar. He venido a llamar al pecador al arrepentimiento. ¿Qué dice la Escritura? La palabra está en tu boca y en tu corazón. Que si confesares que Jesucristo es el Señor, ¿sí?, serás salvo. ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, que el que se hizo carne y habitó entre nosotros, se entregó por nosotros en la cruz. ¿Qué dice la Escritura? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna. ¿Sí? El perdón de pecados, diría Pedro, a los primeros creyentes o a los primeros que se convirtieron, ¿sí? Es decir, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación permanente, la salvación para vida eterna, es así como la Escritura y el Evangelio enseñan, así es. Hay otros pasajes en las Escrituras que algunos utilizan para generar una controversia con relación a si la salvación se pierde. Y uno de ellos es en el capítulo 6 de la carta de los Hebreos. Y si la leyéramos así en forma simplemente de lectura, pareciera que lo que está diciendo es lo que ellos dicen. Perdón, déjenme. Dice en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, les recuerdo en algún sentido Judas Iscariote,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pudo ver, contemplar, palpar los hechos que el Señor Jesucristo hizo delante de todos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Disfrutó momentáneamente de todo lo que los demás apóstoles disfrutaron cuando estuvieron con el Señor. Y los poderes del siglo venidero, y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Algunos piensan que este pasaje lo que está diciendo es, ya ves, quiere decir que una vez que alguien siendo salvo, ¿sí?, negó al Señor Jesucristo. Les recuerdo que Pedro negó al Señor Jesucristo esa misma noche, ¿sí? Y sin embargo Pedro fue y es salvo. Les recuerdo que Judas también participó de todos los beneficios y vio y palpó y comió de aquellos momentos en que el Señor hizo milagros y señales y prodigios. Una persona verdaderamente salva no es nada más la persona que escuchó, que incluso disfrutó algún beneficio por haber escuchado la palabra de Dios. Yo pensaría, hermanos, ¿cuántas personas se acercan a nosotros, no cristianas, para que pidamos por algún problema de salud? Y a veces, pues incluso hasta lo exponemos como una oración o como una petición de oración. Y sabemos que no son cristianos, pero el vecino vino a la casa, el amigo vino, el amigo me habló, etc. Ustedes que están cerca de Dios, etc. ¿Y qué hacemos? ¿Nos negamos a orar por ellos? ¿Qué hacemos? ¿Alguno puede decirlo? Pues tomamos su petición y lo ponemos en oración, Ajá. ¿Esperando qué, hermano? esperando que se recupere algún problema que tienen, esperando. Pero es un inconverso. Pero Dios ama, bueno, a todos. Así es. Buenos y malos. ¿Por qué oramos por eso? ¿Por qué no podemos decir, no, pero es que, pues, ¿cómo puedo orar para que Dios le haga un milagro a un inconverso? Si todavía no cree la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo le hizo milagros a puros inconversos. ¿Sí? Porque no tiene que ver con eso en ese momento. Es una petición nuestra que el Señor está dispuesto a hacer. Por eso no nos negamos a orar por alguien que, aunque sabiendo que no es de Cristo, el Señor Jesucristo puede darle una señal, puede sanarle, puede hacer algo por él. El apóstol Pedro, cuando llegó al templo y se acercó un hombre en necesidad y le pidió una limosna, le dijo, mira, no tengo, ¿qué le dijo? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Así es. Ese hombre no era un creyente, ¿verdad? Y sin embargo, el apóstol Pedro le dice, está bien, ¿sí? Pero esa acción no era de Pedro independientemente del Señor. Fue una respuesta seguramente de Pedro a la necesidad de una persona mediante el poder del Señor, no de Pedro. Y le hizo un bien a ese hombre. Se le cumplió su deseo. ¿De qué? Pues de ser restaurado en su cuerpo. Entonces, ¿eso sería gustar de un bien celestial? ¿Creen ustedes o no? Sería gustar de un bien celestial. ¿De dónde viene esa restauración física?
pues de un bien celestial, es decir, de la gracia de Dios para darle a aquel hombre del estanque de Betsaida, después de 38 años enfermo, un bien se levantó. A aquel hombre que entró por el techo, se le hizo un bien. A aquellos 10 leprosos que se fueron y que solamente uno regresó, etcétera, ¿no? Muchos recibieron del don celestial, gozaron del don celestial. Y podríamos decir que todos fueron salvos en realidad. No, yo diría no. En realidad no. ¿Cuántos estuvieron en aquel momento del día de Pentecostés en aquel lugar que le decían el aposento alto? ¿Cuántos eran según Hechos, más o menos? ¿Se acuerdan? Alrededor de 120 personas. ¿Sí? No eran las multitudes que fueron beneficiadas por algún milagro cuando se agolpaban donde el Señor Jesucristo estaba buscando de él algún beneficio. ¿Sí? No estaban esos. No estaba la gran mayoría de ellos ahí, de todos aquellos que habían tenido el beneficio y la gracia de haber sido sanados de algo. ¿Gustaron, por lo tanto, de un don celestial? Claro que lo gustaron. Recibieron un beneficio por la gracia de Dios, aun cuando no necesariamente se convirtieron la gran mayoría de ellos. No sabemos cuántos de ellos el día del Pentecostés se habrán convertido. Probablemente muchos, tal vez también, no sabemos, porque la Escritura no nos define sus nombres ni quiénes eran. Pero sabemos que Dios les dio por su gracia algo. Entonces, no confundamos cuando se es realmente una revelación de un verdaderamente salvo, una persona verdaderamente salvada, ¿sí? En primer lugar, bueno, pues es salvo para la eternidad. Segundo, es obvio que si es salvo, su anhelo, el anhelo de su corazón y la motivación dada y puesta en su corazón es seguir al que le salvó, vivir una vida nueva. Ahora, ¿pecamos aún teniendo vida nueva? Sí, dice Juan en su primera carta, esto les digo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en esa primera carta, Juan se dirige a los creyentes porque les habla del Padre, no del Dios justo que habrá de llevar al pecador a la justa condenación, sino al trato de Dios a los hijos como padre. Ahora, otro pasaje que yo he escuchado por ahí, que también piensan algunos que es un pasaje que también está dándonos idea de una especie de controversia con relación a la salvación, es lo que Juan decía con relación a por quiénes sí orar o por quién no orar. Y en la primera carta de Juan, dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero por el cual yo no digo que se pida. Y entonces algunos también dicen que este pasaje manifiesta pues que hay quienes pueden morir permanentemente ya, aún después de haber sido salvados.
y por los cuales incluso algún pecado ya no permite que se ore por ellos y que ya están en forma definitiva perdidos. Una de las cosas que se dice respecto a esto es supuestamente para en este pasaje también configurar la idea de que la salvación se puede perder. Ahora, miren lo que dice en el versículo 16 al principio. Si alguno viere ¿a quién? A un hermano. A su hermano, ¿verdad? Y no está hablando de primo, no está diciendo que porque en los tiempos del Señor Jesucristo todos los judíos se decían son hermanos y era una idea y que por eso se declara que por lo tanto Jesús tenía primos, no eran sus hermanos, los que se dice que eran sus hermanos y de los cuales los evangelios declaran que habían venido a buscarles su madre y sus hermanos. Y algunos decían, ¿quién es este? Si sabemos quién es, que es hijo de José y de María, y cuyas hermanas también conocemos, etc. No. Y que para poder permanecer en su enseñanza y doctrina de que Jesús fue el único y no tuvo más hermanos, sino que eran sus primos, ¿verdad? En la carne, pues tratan de decir que, por lo tanto, no se puede decir que María siguió teniendo hijos, como dice y declara las Escrituras. Entonces, Juan, si está escribiendo la carta a creyentes, Juan no está escribiendo como en el Evangelio esta carta. Esta carta está dirigida a creyentes, ¿sí? No está dirigida a inconversos. Entonces, si está dirigida a creyentes y cuando dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿sí? No a una persona inconversa, no, sino a su hermano cometer pecado. Ahora, hubo pecados al principio de la iglesia que fueron causa de muerte, ¿sí? Hubo pecados al principio de la iglesia que fue causa de muerte. Piensan en aquel pasaje que, pues, en algunas formas hemos escuchado muchas veces una reflexión sobre ese pasaje de Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de la cena del Señor. ¿Sí? Cuando decimos, y esto mismo que recibí del Señor acerca del pan y la copa. Y en ese pasaje, pues al final sigue diciendo y hablando sobre la circunstancia en que muchos de los creyentes, o cuando menos algunos, estaban participando de la cena del Señor en una condición que no debería suceder, ¿verdad? Es decir, que estaban participando malamente de la cena del Señor en forma inadecuada. Y el apóstol Pablo, cuando hace referencia a eso, dice, algunos de los que están ahí estaban ahí, ya duermen, porque han comido de la cena del Señor en forma indebida. En primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 27, 11:27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, yo diría pues con carga de pecados no confesados, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, o en manera indiferente o de manera ligera, yo diría. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sí? Y muchos duermen. Es decir, algunos habían muerto por su acción, pero eran creyentes. ¿Por qué decimos que eran creyentes? Pues porque si un inconverso tomase
pan y el jugo de la vid con nosotros, sin ser cristiano, no le va a pasar nada en ese momento ni después. Hasta su juicio va a ser, pero no por eso, sino porque es alguien que llevará justamente su condenación por causa del pecado, pero no por ese pecado, sino porque es un pecador que seguramente es un pecador no arrepentido. Pero aquí está hablando a los hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces habrá condiciones en las que posiblemente, en las que de verdad, pues Dios ha determinado que esa persona fallezca. ¿Se acuerdan del caso de también en Hechos de aquel matrimonio que había mentido con relación a su ofrenda a la iglesia? Ananías, que habían dicho que sí, que lo que dieron es lo que justamente fue el costo o la venta de su propiedad. ¿Por qué murieron? Porque habían mentido, les dijo Pedro, al Espíritu Santo, pero eran creyentes. Si no, no hubiera pasado nada. Porque a su tiempo Dios traerá el juicio a los que sin Cristo mueren. Entonces hubo pecado de muerte ahí, murieron. En Corintios hubo pecados de muerte, murieron. Así que, hermanos, pues no nos dejemos llevar por muchas de estas tendencias doctrinales que muchas veces confunden al verdaderamente, incluso al verdaderamente salvo, para que no se dejen llevar por dice en Efesios capítulo 4, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O bien una interpretación equivocada, y en este caso especialmente sobre la salvación. Tenemos seguridad, podemos tener seguridad de la salvación, por supuesto. Se pierde la salvación, conforme a las Escrituras, la salvación es para vida eterna. Pues, hermanos, esto es lo que hasta este momento pudiéramos decir. Hay mucho más que pudiéramos seguir hablando, pero creo que con esto espero que podamos haber compartido con ustedes algo que fuera útil.